Cuando hablamos de CSS Grid, estamos hablando del primer módulo que fue específicamente creado para resolver problemas de diseño. CSS Grid es básicamente una grilla de 2 dimensiones que lo que hace es que nos da mucha flexibilidad a la hora de crear diseños nuevos. Imagínense que con algunas media query podríamos cambiar toda la disposición de nuestro sitio web. Y en este video nosotros vamos a aprender cómo utilizar este módulo. Antes de comenzar con el video te voy a pedir por favor que te suscribas y que le des me gusta, así me ayudas a hacer crecer este canal que está recién comenzando. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, para comenzar con el video, lo que vamos a hacer es, vamos a separar el video en dos partes. Primero vamos a hablar de las propiedades que son para el contenedor y después vamos a hablar de las propiedades que son para tratar los elementos que están dentro de ese contenedor de manera individual. Bien, para el primer ejemplo que vamos a ver, yo acá ya tengo preparado una estructura bien básica, que es básicamente una etiqueta main con la clase container y tengo 3 divs con la clase item. Que si vemos acá dentro de nuestros estilos, la clase container lo único que está haciendo es, le está indicando que este va a ser un contenedor grid, ¿ok? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Al igual que como vimos en Flexbox en el video anterior, si no lo viste te recomiendo que lo veas. Abrimos las herramientas de desarrollador y vamos a ver acá en los elementos que nos aparece este iconito que dice grid. Si nosotros hacemos clic sobre este iconito que dice grid, vamos a ver que nos va a empezar a mostrar el contorno de la grilla, por así decirlo, ¿ok? Acá en este caso no nos está mostrando una estructura porque no tenemos definido nada. Simplemente le dijimos que esto va a ser una grilla, pero todavía no tenemos nada definido. Estos numeritos que aparecen acá, por ahora ignórenlos, después más adelante vamos a ver para qué sirven. Bien, y después, bueno, tenemos la clase item que básicamente lo único que hace es agregarle un borde para que sepamos dónde empieza y termina cada uno de los elementos. Como comentamos al principio del video, grid es básicamente una grilla. Esto quiere decir que nosotros necesitamos, para que sea una grilla, definir cuáles van a ser las columnas y cuáles van a ser las filas. Bueno, ¿y cómo declaramos las filas y columnas? Bueno, esto lo hacemos con una propiedad que se llama grid template rows o columns. Grid template columns, vamos a empezar con columns, que es la propiedad con la que nosotros le vamos a definir las columnas, ¿ok? Entonces, para nosotros definir las columnas, lo que tenemos que hacer es indicarle cuál es el tamaño que nosotros queremos en las columnas, ¿ok? En este caso le voy a decir 50 píxeles, 50 píxeles. Cuando grabe esto, lo que va a hacer es me va a crear dos columnas de 50 píxeles, ¿ok? Si yo a esto, primero vamos a marcar acá donde dice grid para que podamos ir viendo nuestra grilla, ¿ok? Hasta ahora vemos que tiene solamente dos columnas, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner 50 píxeles y esto va a crear una tercera columna. Y así sucesivamente. Y ahí ustedes se estarán preguntando, che, ¿y si tengo 1000 columnas, que tengo que escribir las 1000 columnas a mano acá? No, tenemos una función que se llama repeat, que es justamente para esto. Si yo le digo repeat, le digo 3, y como segunda propiedad está esperando el tamaño, ¿ok? Acá le puedo decir 50 píxeles y esto me va a crear 3 columnas de 50 píxeles. Si le pongo un 4, lo mismo, va a repetir este valor que está acá las veces que esté en esta primera posición, ¿ok? Si yo acá le pongo 44, va a crear 44 columnas, ¿ok? Bien, lo vamos a dejar en 4, voy a poner 6 para tener 6 columnas y bien. Ahora, en el caso de las filas, lo mismo, grid template rows y le vamos a decir, por ejemplo, repeat 4 de 50 píxeles. Entonces lo que va a hacer es me va a crear 4 filas de 50 píxeles. Bien, ahora acá lo que podemos ver es, si prestan atención, van a ver que en nuestra grilla tenemos los elementos van de izquierda a derecha. Entonces nuestros elementos en grid, al igual que Flexbox, van de izquierda a derecha hasta que llega al final de la pantalla, del tamaño de nuestro contenedor, y después va a ir hacia abajo, ¿ok? Por ejemplo, si yo agregara más ítems, vamos a copiar esto que está acá, vamos a multiplicarlo algunas veces. Acá vamos a ver que nuestros ítems, voy a marcar acá para que se vea la grilla, acá vamos a ver que nuestros ítems empiezan a acomodar de izquierda a derecha. Tenemos también algunas funciones para el tamaño de las columnas que no necesariamente le tenemos que asignar un ancho. En este caso vamos a empezar con la primera que dice min content. Para lo que sirve es para decirle que queremos que nuestras columnas tomen el mínimo espacio necesario del contenido. Como pueden ver, ¿qué pasó? Nosotros tenemos ítem 1, 2, 3, bueno, eso repetido, y vemos que en la palabra ítem hizo un salto de línea. ¿Por qué pasó esto? Porque detectó que nuestro contenido eran dos palabras, ¿ok? Ítem, espacio 1. Entonces lo que hizo un salto de línea y está tomando el mínimo espacio que necesite para que sea bien. Bien, voy a poner otro ejemplo para que tal vez se entienda un poco mejor. Lo que vamos a hacer a este ítem 1 que está acá, vamos a poner, no sé, palabra perro casa. Entonces ahora cuando guarde esto, vamos a ver que
me está haciendo un salto de línea por cada espacio, y como palabra es la palabra más larga, digamos, está haciendo un salto de línea y se está quedando con el espacio de palabra, digamos, que es la mayor de estas. O sea, se entiende que las otras también se van a conseguir visualizar bien, ¿ok? También tenemos otra función que en vez de min se llama max content, que hace exactamente lo inverso, ¿ok? O sea, toma el mayor ancho necesario. Por ejemplo, si yo le dijera palabra perro casa, como dice antes, perro casa, lo que va a hacer es que me va a tomar el tamaño máximo de ese contenido. También tenemos el auto, que el auto lo que hace es toma automáticamente parte del ancho que haya disponible, y tenemos las fracciones, ¿ok? Las fracciones funcionan de la misma manera que como vimos en el video anterior cuando aprendimos cómo funcionaba el flex grow, ¿ok? En este caso, ¿qué hace? Como acá le estoy diciendo repeat 6 y un FR, con un FR lo que estoy diciendo es que tome una fracción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo que tome una fracción? En este caso toma todo el ancho que hay disponible, y en este caso, como estoy repitiendo 6 veces esto, lo que está haciendo es va a dividir por 6 todo el ancho disponible y va a asignarle una fracción a cada una de esas 6 columnas. Entonces me va a crear 6 columnas de tamaños iguales, ¿ok? Voy a sacar este FR tal vez para que se entienda un poco mejor, ¿ok? El repeat, perdón. Acá lo que voy a hacer es, le voy a decir 2FR, 1FR. Acá lo que va a hacer es, va a sumar todas las fracciones, o sea, 1 más 2, 3 más 1, 4, y va a dividir por 4. Entonces, cuando divide por 4, a la primera columna le va a asignar una fracción de esas 4, a la última lo mismo, una fracción de esas 4, y a la columna del medio le va a asignar 2 fracciones de esas 4. Por eso, como podemos ver, voy a hacer clic acá en grid, vamos a ver que la primera columna tiene la mitad del espacio que la del medio. Lo mismo para los rows. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, vamos a aprender cómo asignar nombres arbitrarios a nuestras líneas. Estos nombres arbitrarios, tanto como todos estos numeritos que nos aparecen acá dentro de nuestro diseño grid, nos sirven para nosotros definir áreas, ok, que eso lo vamos a ver en el próximo punto. Ahora, como primer punto, vamos a venir acá a las herramientas de desarrollador, y acá vamos a ver que tenemos la pestaña que dice layout, ok, vamos a hacer clic acá, y ahora vamos a ver que en este dropdown que nos aparece acá, vamos a seleccionar show line names. Show line numbers quiere decir mostrar el número de líneas, y show line names es mostrar los nombres de las líneas. Así que hacemos clic en show line names. Ahora vamos a ver que desaparecen los números, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con las columnas y le voy a asignar algunos nombres como para que podamos ir viendo. Para comenzar a asignar nombres, esto lo hacemos entre corchetes, o no sé cómo se llame en tu país, paréntesis cuadrados o como se llame. Le decimos columna 1, lo vamos a poner columna guión 1. Acá lo que estamos haciendo es definimos el nombre de esta primera línea. Ahora va a venir el tamaño de la columna, vamos a decir un FR. Ahora de nuevo el nombre de la siguiente línea, o sea, esta línea que está acá, le vamos a poner línea 2, ok, un FR. Y de nuevo lo mismo para esta línea que está acá, y le vamos a decir tercera. El nombre es el que vos quieras, ok, es decir, no sé, 50 píxeles, y vamos a terminar por ahí. Le voy a decir línea final. Ahora, cuando grabe esto, vamos a ver que en nuestro diseño ahora tenemos columna 1, línea 2 y línea final. Acá no nos aparece el tercero acá porque lo está tapando en línea final. Así que lo que vamos a hacer es, le voy a poner, no sé, F para que se vea, ¿ok? Ahí vemos que dice tercera y F, ¿ok? O lo que podríamos haber hecho es, tal vez lo podríamos haber achicado un poco y listo. Lo mismo pasa con las filas. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con las columnas, pero con las filas. Acá lo que podemos hacer es, dejamos esto como está para que cree todas las filas, y después al final, o sea, después de esto, si yo le asigno línea o fila final, ¿qué va a pasar? Va a generar todas las filas, y al final nos va a crear la última fila, que es esta que está acá. Podría hacer lo mismo de este lado. Le digo fila principal, y me va a crear la fila principal, que es esta que está acá. Después va a ejecutar esto para generar todas las filas, y después me va a generar la última línea. Entonces, de esta manera nosotros podemos asignar nombres arbitrariamente a nuestra grilla. Bueno, ahora vamos a ver cómo definir un área en grid. ¿Qué es esto de un área? Bueno, básicamente es definir que, por ejemplo, toda la primera fila de nuestra grilla se va a llamar header. Estas dos celdas que tenemos acá queremos que se llamen menú, y estas tres celdas que están acá queremos que se llamen pie de página. Entonces podríamos hacer que estas tres celdas que están acá sean el header de nuestro sitio, ok. Imagínense que lo hacemos a una escala mayor. Entonces podríamos básicamente definir toda una área de esta grilla y asignarle un nombre. Entonces después con ese nombre podríamos decir que un elemento pertenece al grid área tal, ok.
Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera: grid, template, area. Y acá lo que vamos a hacer es, entre comillas, vamos a definir, por ejemplo, si tenemos 3 columnas, tendríamos que más o menos respetar nuestro diseño, header, header, header. Esto para decirle que va a ser la cabecera de nuestro sitio. Después, en la segunda línea, por ejemplo, como nuestro ejemplo tiene, por ejemplo, solamente 3 filas, vamos a hacer un menú. Queremos que esta celda acá se llame menú y le vamos a decir punto para indicarle que no queremos que tenga ningún contenido ahí y otro punto. Entonces, cada una de estas cosas que está acá, por ejemplo, este header es la primera celda que está acá. El segundo header es primera celda, segunda columna. Este tercer header es tercer columna, primera fila. Después tenemos el menú que acá va a ser segunda fila, primera columna. Este punto va a ser segunda columna, segunda fila, que va a estar vacía, y esto va a ser tercera columna, segunda fila, que va a estar vacío. Entonces, si yo duplico esta línea, va a pasar lo mismo con la siguiente línea. Y ahora lo que puedo hacer es decir pie página, espacio, pie guión página, pie guión página. Salvo esto, y ahora ¿qué pasa? Bueno, acá vemos que ya en grid, acá en el grid ya nos está marcando los nombres. Yo lo que puedo hacer acá es decir show area names, acá en la parte de layout, y esto lo voy a cambiar a guideline labels para que no se vean los nombres de las líneas, ¿ok? Y acá podemos ver que vamos a ver que tiene como una línea un poquitito más gruesa que nos está marcando cuáles son nuestras áreas. Por ejemplo, pie de página es todo esto que está acá. Bien, entonces de esta manera es que se definen las áreas utilizando grid. Ahora, unos minutos después, vamos a ver cómo asignarle elementos a estas áreas. Bien, la próxima propiedad que vamos a ver es una propiedad que se llama grid template, que fue hecha básicamente para escribir estas 3 propiedades que están acá de una manera más corta. El grid template, grid-template, espera que nosotros le pasemos, en la primera posición quiere que le pasemos las filas seguido de una barra y después tenemos que pasar las columnas. Entonces, básicamente, para reescribir esto que está acá utilizando grid template, lo que vamos a hacer es, vamos a decir grid template, y en la primera posición vamos a copiar esto que teníamos acá en los rows y lo vamos a pasar acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a borrar este repeat, vamos a, entre comillas, decirle header, header, header. Después le vamos a decir el ancho de nuestra fila, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá abajo, vamos a hacer lo mismo esto 4 veces. Ahora vamos a copiar este menú que está acá y lo vamos a pegar acá, este menú va a ir acá, y después vamos a copiar este pie de página y lo vamos a pegar acá. Bien, y ahora con la barra, para indicarle que ahora van a ser las columnas, nos vamos a copiar todo esto que tenemos acá y lo vamos a pegar. Ahora guardamos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto que está acá. Ahora vemos que se mantiene exactamente de la misma manera. Bien, ahora al igual que con Flexbox tenemos la propiedad que se llama gap, ¿ok? Acá podemos decir gap, podemos decir row gap, por ejemplo, para utilizar solamente en el row, y esto me va a asignar los 10 píxeles a cada una de las filas. Podemos utilizar el column gap, gap, y le decimos 10 píxeles, y también nos va a separar las columnas con un espacio de 10 píxeles. O podemos usar la manera corta y decirle solamente 10 píxeles para que le asigne a todos los lados. Lo mismo en la primera posición, que era para las filas, y la segunda posición para las columnas. Ok, entonces de esta manera podemos utilizar el gap de la misma manera que con Flexbox. Bien, y para alinear nuestros elementos tenemos las propiedades de Justify Items. Vamos a decirle Center, y esto lo que va a hacer es, nos va a centrar los elementos en el medio, digamos, del eje vertical, horizontal. En el caso de Align Items, que también es otra propiedad, vamos a decirle Center, y esto lo va a centrar en el eje opuesto a Justify Items. Acá en este caso, estas dos propiedades se aplican a todos los elementos que están dentro de nuestro container. Bien, también tenemos una manera corta de escribir estas dos propiedades que están acá, que es utilizando la propiedad que se llama place-items. Si nosotros pasamos por el mouse encima, ahí nos dice que en la primera posición espera que nosotros le pasemos para el align items, y en la segunda para el justify items, ¿ok? O podríamos decirle simplemente center, y esto le va a aplicar tanto al align como al justify items, le va a pasar el center a las dos propiedades. Entonces de esta manera nosotros podríamos centrar todos los elementos dentro de un container al centro utilizando la propiedad place items center, ¿ok? Bien, ahora también tenemos otra propiedad que es justify content, ¿ok? Que esto lo que hace es que centra el contenedor entero al medio, o sea, no está aplicando a los hijos, sino que centra el contenedor. También podemos hacer lo mismo con align-content center, y lo va a centrar en el otro eje. Y de la misma manera que el place, tenemos la forma corta que le decimos place content center, y esto lo que va a hacer es lo va a centrar en los dos ejes.
ejes. Acá parece que no se está centrando a lo alto porque no tenemos definido un alto para este contenedor, pero si yo le asignara un alto a esto, vamos a decirle 600 píxeles, y ahí vamos a ver que como ahora mi contenedor tiene 600 píxeles, ahora sí se centra en el eje vertical. Bien, cabe destacar que acá en este video solamente expliqué cómo centrar los elementos, pero también podríamos utilizar el Space Evenly, el Space Between, el Space Around, etc. Bien, hasta ahora nosotros definimos explícitamente cómo queríamos que sean nuestras columnas y nuestras filas, o sea, el tamaño que estas iban a tener. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando tal vez con algún diseño un poco más dinámico, en donde, por ejemplo, se agregaran filas o columnas de más? Porque hasta ahora cualquier cosa que nosotros agreguemos por fuera de nuestro diseño no va a entrar con el mismo tamaño o los mismos valores que nosotros definimos. Por ejemplo, acá en el HTML voy a agregar 3 ítems más a la fila que está abajo y vamos a ver que estos elementos quedan un poco más chicos que los que están arriba. Esto es porque estos 3 elementos están por fuera de este diseño que nosotros definimos. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos 3 elementos que estén acá, por ejemplo, tomen el mismo alto que tienen los rows? Para esto, afortunadamente, tenemos una propiedad que se llama Grid Auto Rows, en la cual nosotros le vamos a decir, por ejemplo, 50 píxeles. Y ahora, ¿qué va a pasar? Cada vez que nosotros haremos una nueva fila que esté por fuera del diseño, va a tomar ese alto. Voy a marcar esto. Voy a marcar acá y vamos a ver que ahí está tomando el mismo alto que los otros. Esta misma propiedad tenemos otra que se llama exactamente igual pero con columns, que es justamente para ese caso. Bien, ahora también tenemos una propiedad que se llama Grid Auto Flow, que lo que hace es indicarle el orden en que queremos que vayan los elementos, ¿ok? En este caso por defecto viene como row, pero por ejemplo si le asignáramos column, vamos a ver que ahora cambia el orden. Acá vamos a ver que ahora van de izquierda a derecha. En este caso está completando las columnas. Si ahora digo column row nuevamente, ahora cambia el orden. Esto también tiene una propiedad más que se llama dense. Que ¿para qué sirve esta otra propiedad dense que está acá? ¿Qué pasa? Cuando no tiene la propiedad dense, lo que hace es mantiene el orden en el que están acomodados estos elementos. Ahora, si nosotros le asignamos la propiedad dense, ¿qué pasa? Vamos a suponer que en nuestro grid todos los elementos tienen tamaño distinto. Entonces lo que va a hacer el dense es va a asegurar que todos los huecos que tenga en nuestra grilla estén completos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si hay un hueco de, no sé, 25 píxeles por 25 píxeles y el último elemento tiene justo 25 píxeles, lo voy a utilizar para tapar algún hueco de nuestra grilla. Entonces para eso sirve el Grid Auto Flow. Bueno, ahora quiero mostrarles que tenemos una manera que es un poco más fácil todavía de definir nuestras grillas. Como primer paso lo que voy a hacer es, le voy a borrar el Grid Auto Rows y el Auto Flow. Si nosotros a esta propiedad que está acá le borramos el guión template, esto va a seguir funcionando exactamente igual, porque la propiedad en la que nosotros podemos definir absolutamente todo es simplemente utilizando la propiedad Grid. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Acá en el caso de Grid, en la primera posición espera que nosotros le pasemos el template rows y en la segunda posición el template columns, ¿ok? O sea, lo que vamos a hacer es, voy a definir, primero que nada, voy a definir una fila de 100 píxeles y otra columna de 100 píxeles. Entonces esto va a generar una columna y una fila de 100 píxeles, esto que está acá. Ahora yo a esto le podría decir el repeat 10 y le digo 100 píxeles, me va a generar 10 filas de 100 píxeles. Lo mismo si utilizo el repeat del otro lado. Acá me va a generar una grilla de 10 por 10 con todos los celdas de 100 píxeles. En este caso acá tengo 8 y si scrolleo tengo las otras que me faltan. Bien, acá en este caso vemos que, como vimos que en la propiedad anterior el autoflow, lo que podemos hacer es cambiar el orden en que se completa nuestra grilla. En este caso, ¿qué está haciendo? Está completando en el orden de las columnas, ¿ok? O sea, en el orden de la fila, mejor dicho, porque está yendo, completa la fila, sigue en la siguiente fila, completa la fila, sigue en la siguiente fila. Pero si nosotros le quisiéramos asignar el autoflow a esta grid que está acá, ¿cómo hacemos? Bueno, a esto venimos acá y le decimos auto-flow, y cuando grabemos, bueno, acá en este caso, porque esto se lo tenemos que sacar, y le decimos 100 píxeles para que vaya autocompletando las grillas. Entonces, ahora ¿qué va a hacer? No va a completar más las columnas, ahora la fila, ahora completa la columna. Ahora llega hasta abajo la columna y sigue con la siguiente columna. Completa la siguiente columna y va a seguir hasta completar la tercera columna, ¿ok? O sea, acá en este caso básicamente cambió el orden. Lo mismo podemos hacer del otro lado. Si yo esto me lo copio, este valor que está acá es el grid auto column, este 100 píxeles que está acá. Entonces de esta manera me va a autogenerar las columnas basado en la cantidad de elementos que tengo. Ahora lo puedo hacer lo mismo del otro lado. Borro esto acá y ahora digo repeat
voy a decir, no sé, 10 UNFR, 10 UNFR, entonces me va a generar 10 columnas con una fracción cada uno. Y acá el autoflow me va a generar las celdas automáticamente con un tamaño de 100 píxeles. Entonces yo acá puedo añadir N y va a pasar lo mismo, va a completar cada una de las filas y va a ir siguiendo el que está abajo. Bueno, ahora vamos a ver cómo controlar los elementos de tipo hijo. Lo primero que voy a hacer es, voy a seleccionar cualquiera de estos elementos que están acá y vamos a seleccionar, no sé, este elemento, vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner ítem 10, que va a ser este que está acá, el cuarto. Voy a seleccionar acá el grid y a esto lo que voy a hacer es le voy a agregar una clase más que se va a llamar ítem 10. Bien, entonces ahora voy a venir acá a los estilos y voy a crear una clase nueva que se va a llamar ítem 10 y le vamos a poner un background color red para que se identifique del resto. Bien, ahora cuando nosotros trabajamos con los elementos de manera individual, tenemos también propiedades igual que el place item y el place content, pero para tratar los elementos de manera individual. Por ejemplo, tenemos el justify self, que le podemos decir, por ejemplo, start, y lo que va a hacer es que va a posicionar ese elemento al comienzo de la línea horizontal, digamos, que es el eje horizontal. Y también tenemos el align self, que también le podríamos decir lo mismo, start, flex start, y lo va a posicionar en la parte de arriba, ¿ok? O también tenemos, al igual que este es la versión corta, que se llama place self, y le podemos decir, por ejemplo, start, flex start, y va a ser exactamente esto mismo que está acá. Okay. Entonces de esa manera podríamos alinear individualmente cada uno de los ítems, ¿okay? Si necesitamos darle un tratamiento diferente, podemos hacerlo utilizando el place self. Bien, nosotros también lo que vamos a hacer es indicarle en dónde comienza y en dónde termina cada elemento. Por ejemplo, esto lo podemos hacer con la propiedad que se llama grid column start, en la cual nosotros le vamos a decir en qué columna comienza este elemento. Acá le voy a decir, por ejemplo, quiero que comience en la columna 2. Ok, ahora voy a hacer lo mismo, pero con la propiedad grid column end, y le voy a decir que quiero que termine en la columna, no sé, 6. Ok, bien, ahora lo mismo con las filas. Grid row, por ejemplo, start, le vamos a decir que quiero que empiece en la línea 3, y le voy a decir grid row end, vamos a decir en la fila 4. De esta manera, bueno, acá no se ve porque no le asigné un alto y un ancho, le voy a decir que va a tener un alto de 100% y que quiero que tenga un ancho width de 100%. Entonces ahora este elemento va a ir desde donde hasta donde le dijimos. Ahora tenemos una manera un poco más corta de hacer esto también, que es con la propiedad, por ejemplo, grid column simplemente, y en la primera posición le indicamos dónde queremos que comience y en la segunda posición dónde queremos que termine. Y ahora puedo borrar esto y va a ser exactamente lo mismo. Ahora lo mismo con el grid row, puedo hacer lo mismo, grid row 3, 4 y va a ser exactamente lo mismo. También tenemos una manera que es un poco más sencilla todavía, que es utilizando la propiedad que se llama grid area. Acá el grid area, ¿qué espera? En la primera propiedad necesita que le pasemos el grid row start, ¿ok? O sea, en este caso sería el 3, ¿ok? En la segunda posición quiere que le pasemos el grid column start, ¿ok? O sea, le tenemos que pasar el 2. En la tercera posición va el grid row end, que sería el 4. Y en la última posición sería el grid column end, que sería el 6. Ahora si borro esto que está acá y guardo, vamos a ver que se mantiene exactamente de la misma manera. Bien, y también el grid area nos sirve para nosotros utilizar la definición que habíamos hecho al principio de los grid template areas, donde nosotros definíamos, por ejemplo, el header, el menú y el footer. Acá lo que voy a hacer es, le voy a dar un enter acá y me copié esto que está acá para que nosotros veamos, ¿ok? Este era el primer ejemplo que hicimos antes de ver cómo funcionaba esta propiedad. Voy a borrar todo este container para tener el grid template este que está acá. Ahora bueno, queda un poco deforme porque esto que está acá nos está pidiendo que llegue hasta columnas que todavía no existen. Bien, acá lo que voy a hacer es vamos a borrar algunos elementos para que no nos quede tan grande. Entonces, como estábamos diciendo, si yo esto al grid area le puedo decir, por ejemplo, pie de página. Ok, entonces ahora este elemento que está acá va a ser el pie de página. ¿Ves? Acá están viendo que creció. Este elemento ahora está en esa posición y los otros dos elementos quedaron fuera, porque ahora este elemento, que es uno solo, va a tomar todo ese tamaño que está ahí. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para el header. En lugar de decirle grid area pie de página, le puedo decir header. Lo grabo y ahora vamos a ver que el header va a ser este elemento que está acá. Lo mismo pasa si le digo menú. Menú va a tomar estas dos columnas que tenemos acá.
¿ok? Entonces de esta manera podemos usar el grid area. También lo que podemos hacer con el grid area es indicarle desde qué línea hasta qué línea. Okay. Acá por ejemplo tenemos las líneas definidas que lo habíamos hecho al principio. Podríamos decirle que desde fila principal hasta fila final, por ejemplo, y esto lo podríamos usar de la siguiente manera: grid area, y le podemos decir fila principal. Vamos a decirle ahora en cuál columna quiero que termine. Quiero que termine por ejemplo en la columna 2, y ahora quiero que vaya hasta fila final y columna 3. Entonces ahora me va a tomar solamente esto que está acá. ¿Por qué? Fila principal, ¿dónde es? Es acá. Fila final, ¿dónde es? Es acá. Voy a poner acá show line names. Así que bueno, eso es todo por este video, mis amigos, y nos vemos en el próximo video con más cosas de CSS. Les mando un abrazo.